Capítulo 111. Nagato. Uchiha Yue, te estás imaginando a ti mismo. La última pieza del mosaico estaba en sus manos. Solo había una cosa que le separaba del estatus de Dios, de la victoria absoluta. Los ojos de Uchiha Yue. Así que este es el sabio de la serpiente blanca, susurró Nagato, mirando en la tenue luz la montaña de hueso que se alzaba frente a él. La carne y la sangre de la antigua criatura hacía tiempo que se habían descompuesto, pero crecimientos fosilizados, rojo sangre, que recordaban corales extravagantes, se congelaron sobre los huesos blanqueados. Nagato pasó por encima de los restos, mirando casualmente al esqueleto gigante. Gracias, sabio de la serpiente blanca, dijo en su mente. No dejaré a Uchiha Yue ninguna oportunidad contra Izanagi. Se adentraba. Pronto, la luz se desvaneció por completo y, después de ella, los sonidos desaparecieron. Nagato se encontró en un vacío absoluto, en un silencio frío como el espacio profundo. Lo único que podía oír era el latido de su propio corazón, lo único que podía sentir era el drenaje continuo de poder. El poder de Uchiha Yue superó todas sus expectativas. Sumergiéndose en la oscuridad, pronto dejó de oír su corazón. Si no fuera por la armadura de sellado que alimentaba continuamente su cuerpo con energía, habría estado congelado en su sitio hace tiempo. Al fin y al cabo, esta zona no solo absorbía el chakra, absorbía la vida misma, silenciaba los impulsos bioeléctricos que controlaban el cuerpo. Sin ellos, el cerebro podía dar cualquier orden, pero los músculos no se contraían. El cuerpo se convertiría en una prisión para la mente, y la mente en una prisión para la voluntad. Solo quedaría esperar en impotente desesperación la muerte. Avanzar por la noche eterna era como arrastrarse en un lodazal viscoso. Cada movimiento requería muchas veces más fuerza de lo habitual. Y ese es él, Nagato. Cualquiera en su lugar, incluso con una enorme reserva de energía, simplemente se congelaría como un insecto en resina, incapaz de superar la absorción misma de energía cinética. Era un infierno personal para los seres vivos. ¡Qué poder tan increíble, total abarcador! El rostro de Nagato no reflejaba alegría, sino una sonrisa depredadora y obsesiva. Cuanto más sentía el poder de Yue, más desesperadamente lo deseaba. Era un arma absoluta de intimidación. Uchiha Yue podría haber sido solo un mortal, pero su técnica era una fortaleza inexpugnable. Parecía un erizo, una coraza puntiaguda que ocultaba carne vulnerable. La mayoría de la gente no podía atravesar las agujas. Pero él, Nagato, podía. Solo él poseía la clave de este poder. Confiando en la armadura de sellado, Nagato no se sentía cansado. Su poder permaneció con él. Senju Tobirama y Orochimaru eran genios, pensó con una risa. Uchiha Yue, he venido a por tu cabeza. En la oscuridad, exigió sus capacidades sensoriales al máximo. Como los shinobi de Konoha, se movía en línea recta, hacia el supuesto centro del área. Pero a diferencia del pueblo de Hiruzen, Nagato, incluso en ese vacío opresivo, podía percibir el espacio en un radio de 10 metros a su alrededor, lo que le garantizaba el rumbo correcto. Por supuesto, podía disipar la oscuridad con el elemento fuego, pero eso sería un desperdicio de chakra, un lujo inaceptable. No repetirá el error del pasado, cuando la victoria se le escapó por tácticas incorrectas y el agotamiento de sus fuerzas. El tiempo perdió la cuenta. Finalmente, Nagato se detuvo. Los cálculos son correctos. La dirección se ha mantenido. Está en el centro. Ha llegado el momento. Uchiha Yue, ¿estás listo para morir? Nagato extendió los brazos, como abrazando este mundo muerto, y una sonrisa triunfante se congeló en su rostro. Una fuerza incomparablemente poderosa estalló de su cuerpo, y lentamente se elevó en el aire. Elemento rayo. La gran técnica de luz brillante. Dobló los sellos. Arcos de electricidad danzaban por su cuerpo, y entonces una luz cegadora y abrasadora destelló, desgarrando la oscuridad al instante. Nagato vio una figura gigantesca de un dios sentado en posición de loto. Al mismo tiempo, Uchiha Yue, que dormía dentro del gigante, abrió los ojos de golpe. Sus ojos escarlata miraban indiferente al invitado no deseado, y una sombra de fastidio apareció en su rostro. ¿Nagato? Una voz fría y distante resonó en los oídos del alienígena. Sabiendo de mi poder, aún así viniste a desafiarme. ¡Qué estupidez encomiable! No deberías haber venido. ¿No deberías? Pero estoy aquí, Uchiha Yue. Nagato sonrió fríamente. ¿Crees que eres fuerte? No. Eres tú, mortal, quien no entiendes el verdadero poder del Rinnegan. Muere y conviértete en parte de mí. Al momento siguiente, un enorme dragón de madera salió disparado del suelo y se enroscó firmemente alrededor del gigante, dificultando sus movimientos.
Al mismo tiempo, 4 sombras desincorporadas aparecieron a ambos lados de Nagato. Limbo. Casi un infierno. En cuanto las sombras tomaron posiciones, Nagato levantó bruscamente la mano, fijando la mirada en el pecho del gigante, donde estaba Uchiha Yue. Shinra Tensei. Forma concentrada. El espacio tembló. Un haz invisible pero comprimido de fuerza repulsiva impactó directamente al objetivo. Explosión. Un estruendo ensordecedor, como una montaña partiéndose, arrasó el renacido mundo de luz, y un agujero monstruoso apareció en el pecho del dios de piedra. Capítulo 112. ¿Cómo pudo pasar esto? Se oyó un crujido seco. Grietas profundas se extendieron como un rayo por el pecho del gigante. En el instante en que el golpe impactó, 4 sombras invisibles se lanzaron hacia el gigante. Su tarea era sencilla. En el momento en que su pesada armadura de chakra se rompiera, sujetarían el cuerpo de Uchiha Yue con un agarre mortal. Sin embargo, al instante siguiente, la mirada de Nagato se congeló y pura admiración se reflejó en su rostro. Algo iba mal. Vio cómo el pecho de Susanoo, que se suponía debía desmoronarse en polvo, solo estaba cubierto por una densa red de grietas, pero no se partió. No, esto no puede estar pasando. Cruzó por su mente. ¿Por qué no se rompió? Al fin y al cabo, este es Shinra Tensei en su forma máxima y concentrada. Un poder capaz de convertir una aldea oculta entera en ruinas, cuyo poder aplastante se reúne en un solo momento. Esta es una técnica absoluta que puede destruirlo todo. Obtuvo este poder junto con su nuevo cuerpo cuando su Rinnegan alcanzó un nuevo nivel. Él mismo lo probó en Gedo Maso, y ese golpe aplastó fácilmente la estatua gigantesca. Una técnica que ni siquiera el demonio del camino herético pudo resistir. ¿Cómo logró Uchiha Yue sobrevivir? Ante tal golpe, se podría decir que fue de toda la fuerza, el pecho de este gigante debería haberse hecho añicos, exponiendo el vulnerable cuerpo en su interior. Es imposible que solo queden grietas. Y tenía razón. El herético Susanoo, aunque poseía una durabilidad increíble, no pudo resistir el ataque de Nagato. Realmente debería haber destrozado la protección. Pero fue un ataque puro de energía. Y desde su inicio, esta energía ha sido absorbida continuamente. En el momento de la colisión con el gigante, una cantidad colosal de poder simplemente fue absorbida, por lo que la ola destructiva, capaz no solo de destruir a Susanoo, sino también de destrozar a Yue mismo, solo dejó profundas cicatrices en su armadura. Si este ataque hubiera ocurrido durante el período en que el sabio de la serpiente blanca acababa de morir, habría logrado su objetivo. Pero ese tiempo ya pasó. No importa. Decidió Nagato, dejando a un lado sus dudas. Limbo. Casi infierno, vamos. Las 4 sombras desencarnadas son su nueva fortaleza, su carta principal de triunfo. Nadie podía detectarlos, y su poder en Taijutsu era aterrador. Sabía que si hubiera enfrentado su ataque sin Rinnegan, lo habrían matado a golpes. Incluso intentó este dojutsu con Uchiha Madara, y el resultado fue obvio. No podía detectar sombras. Era su garantía de victoria. Además, pasaban por cualquier asunto. Obedeciendo la voluntad de Nagato, los 4 fantasmas se lanzaron silenciosamente hacia el pecho agrietado del gigante. Ha pasado el segundo desde el inicio de la pelea. La luz que envolvía a Nagato casi se había desvanecido, dejando solo un leve parpadeo que se desvanecía. Uchiha Yue, muere. Se jactaba en su mente. ¿De qué sirve defenderte? Ante el poder de los ojos del sabio, solo puedes dar tu vida obedientemente. Estos Mangekyou Sharingans no deberían pertenecer a un perro como tú. Serán míos. Una imagen de triunfo ya se desplegaba en su imaginación. Vio cómo sus sombras penetraban dentro de Susanoo y, antes de que Yue pudiera reaccionar, lo agarraron, le rompieron los huesos y luego le aplastaron el cráneo, acabando con su vida para siempre. Y entonces apartará los ojos. Es imposible. Un grito escalofriante escapó de los labios de Nagato. Miró la escena desarrollarse en la luz menguante y, al mismo tiempo, sintió el estado de sus sombras. Se quedaron paralizados. Como insectos atrapados en ámbar, sus 4 fantasmas indestructibles estaban atrapados. Sus cuerpos entraron a medias en la armadura de Susanoo y se quedaron paralizados. Docenas de cadenas negras brotaron del interior del gigante, que se sumergió en las sombras y comenzó a drenar chakra de ellas con una codicia monstruosa. ¿Y qué? ¿Cómo se detuvieron? ¿Cómo se descubrieron siquiera? La mente de Nagato se negaba a creer. El maldito Mangekyou Sharingan no puede verlos. Ni siquiera Madara pudo. Y de nuevo, tenía razón. Uchiha Yue no vio sus sombras. Al fin y al cabo, solo era un Mangekyou. Sin embargo, vio la energía.
Cualquier objeto compuesto de energía y ubicado en su percepción era tan claro para él como en la palma de su mano. No podía discernir la verdadera apariencia de estos 4 fantasmas, pero claramente veía 4 grupos hostiles de poder intentando entrar en su cuerpo. Eso era suficiente. Las cadenas del dios malvado. ¿Eso es lo que esperabas, Nagato? Había una risa fría y sin disimulo en el chakra voz intensificada de Yue. Todo tu supuesto poder es patético e ingenuo. Solo eres un payaso en una arena que tú mismo has construido. Uchiha Yue levantó la mano lentamente. El dragón árbol que hasta ese momento había estado enrollado alrededor de su cuerpo estaba destrozado tan fácilmente como si estuviera hecho de papel fino. Para entonces, habían pasado 4 segundos desde que comenzó el ataque de Nagato. La luz tenue finalmente se apagó. El chakra en el cuerpo de Nagato, agotado en el ataque anterior, casi se estaba acabando. Pero no eran las migajas viejas, ahora sus reservas eran varias veces mayores que antes y consistían en puro chakra senjutsu. En la oscuridad y el silencio mortal que siguieron, el corazón de Nagato se hundió en el abismo de la desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó nada? Un ataque tan poderoso, sus sombras invisibles que ni siquiera Madara notó. De repente, la voz calmada de Uchiha Yue sonó en su oído. Has perdido. Es grave. Las alarmas sonaron en la cabeza de Nagato. Intentó hacer algo, pero ya era demasiado tarde. Luz. Cegador, abrasador, como una explosión de supernova. Una luz capaz de dispersar y aplastar cualquier oscuridad destelló de repente en esa oscuridad. Y estaba apuntando directamente a él. Capítulo 113. La invencible Nagato. Una supernova. Un haz explosivo de partículas incandescentes. Un destello cegador y un chisporroteo de luz envolvieron por completo la figura de Nagato. ¡Boom! El mundo se ahogó en un rugido y un resplandor cegador. Super Shinra Tensei. El zumbido. Al mismo tiempo, el poder oculto en el cuerpo de Nagato estalló, condensándose frente a él en un escudo invisible de fuerza repulsiva. El espacio frente a él estaba distorsionado, listo para reflejar cualquier amenaza. Pero todo dentro de él se derrumbó. Perdió. Por fin. Irrevocablemente. Ni siquiera pudo dejar un rasguño en Uchiha Yue. Qué ironía tan patética. Qué desastre tan ridículo. Es como un estudiante que elige entre la Universidad Estatal de Moscú y el MGIMO, y que finalmente suspende los exámenes incluso en la escuela profesional. Una risa silenciosa e histérica le sacudió por dentro. Es tan gracioso. Inútilmente. Todo era inútil. Estos son los llamados ojos del sabio, el mayor engaño de la historia. En ese momento, Nagato recuperó la vista. Lo entendía todo. ¿Cómo puede un patético Rinnegan competir con el verdadero poder de un Mangekyo Sharingan? El que llamaban el sabio de los 6 caminos, jaja, quien dejó atrás la leyenda del todopoderoso Rinnegan era solo un mortal. Un mortal que vivió en una era anterior al nacimiento de Uchiha Yue. Solo un Mangekyo puede enfrentarse a un Mangekyo. Por suerte, aún le quedaba una última carta ganadora. Una oportunidad para sobrevivir. Espera, maldito Uchiha Yue, un pensamiento desesperado retumbó en su mente. Cuando mueras de viejo, encontraré tu tumba y bailaré sobre tus huesos. Casi simultáneamente con la activación de Shinra Tensei, Nagato activó el mecanismo de teletransportación de su armadura de sellado. Solo necesitaba ganar un instante y podría. ¡No! Uchiha Yue, tú no eres. Pero al momento siguiente, cuando su campo de repulsión chocó con el ataque, el rostro de Nagato se contorsionó de horror. Sentía como si una gigantesca prensa aplastante de montañas se le hubiera derribado. El poder en su cuerpo, todo su chakra, se evaporó al instante bajo esa presión aplastante y absoluta. El escudo de fuerza repulsiva se hizo añicos en polvo. Su cuerpo quedó indefenso ante el flujo de energía pura. Fue en ese momento cuando se activó la teletransportación, pero, era demasiado tarde. El resplandor se disipó. Uchiha Yue miró indiferente el vacío donde Nagato había estado de pie y bajó la mano, cubriéndose los ojos de nuevo. En la batalla contra el sabio de la serpiente blanca, realmente no luchó a plena fuerza, usando solo lo básico del combate cuerpo a cuerpo. Pero todos sabían que el verdadero poder de los shinobi reside en su ninjutsu. Incluso las legendarias 8 puertas, que manejaba el maestro de Taijutsu Maito Gui, eran inherentemente una técnica de ninjutsu prohibida. Este golpe fue asestado casi sin esfuerzo. Además, esos ataques no consumían mucha de su energía. Todo el poder liberado en el espacio finalmente regresó a su cuerpo, obedeciendo un ciclo cerrado. Habían pasado 2 meses desde que despertó su Mangekyo Sharingan. 2 meses de crecimiento continuo.
Base de Akatsuki. Me pregunto cómo estará Nagato. ¿De verdad puede matar a Uchiha Yue? Conan se apoyó en la fría pared cerca de la habitación secreta, perdido en pensamientos dolorosos. Recordaba su primer encuentro con Yue, cuando él voló la mitad del cuerpo de Nagato de un solo golpe. Su fuerza ya era monstruosa entonces. Y ahora, ha pasado más de un mes. ¿Podrá Nagato con ello? ¿Sigue vivo? Quizá ya está. No, no puede ser. Conan negó con la cabeza violentamente. Nagato no va a perder. No va a morir, no puede morir. Ni hablar. Recordó su sonrisa confiada antes de irse. Insistía en que había adquirido un poder superior que trascendía todo. Algunos Uchiha Yue, algunos Mangekyou, lo habrían matado hace mucho si no fuera por la barrera de ese maldito valle. ¿Cómo podía perder un Nagato tan seguro de sí mismo y poderoso? Probablemente esté pisoteando la cabeza de Uchiha Yue ahora mismo, arrancándole los ojos. Se convertirá en el dios del nuevo mundo. Conan, Uchiha Obito y Black Zetsu se acercaron a ella. Habían venido a descubrir los detalles del plan de Nagato, especialmente el método para bloquear el dojutsu que Orochimaru y los demás habían desarrollado para él. La pareja parecía inspectores de seguridad que habían llegado a una instalación peligrosa. Nagato era su contratista, y Uchiha Yue era el objeto al que solo se podía acercar con protección total, vestido con armadura de poder y armado hasta los dientes. Tenían que asegurarse de que su contratista no fuera a trabajar con el torso descubierto, lo que equivaldría a suicidio. Sin embargo, antes de que pudieran decir una palabra, un sonido suave pero distintivo salió de la habitación secreta detrás de Conan. Era como si algo pesado hubiera caído al suelo. Conan se quedó paralizado. Su rostro se volvió pálido como la muerte al instante. Ignorando a los recién llegados, entró corriendo. Obito y Setsu intercambiaron miradas. Nagato. Un grito de horror, negación y dolor abismal rompió el silencio del refugio. Esto es grave, siseó Setsu. Se apresuraron tras ella. Conan estaba arrodillado en el centro de la habitación. Con horror y desesperación en los ojos, se agarró la cabeza contra sí misma. Una cabeza con un casco familiar. Sus ojos estaban ciegos, bien abiertos, y el olor acre a quemado emanaba de la carne chamuscada. No. No. Nagato. ¿Cómo has llegado a ser así? No mueras, por favor, no mueras. Solo me quedas a ti. No. Grandes lágrimas caían sobre la cara muerta. Su propio rostro estaba contorsionado por un dolor imposible de soportar. Justo ahora, estaba aquí, lleno de fuerza, confiado en la victoria, listo para conquistar el mundo. Era tan invencible, tan fuerte. Y ahora, solo quedaba una cosa del otrora indestructible Nagato, una cabeza humeante en sus manos temblorosas. Capítulo 114. El que mantuvo sus ojos Yahiko ha caído. Ahora Nagato también se había ido. Pero su final fue mucho más aterrador. Al menos el cuerpo de Yahiko permanecía. Nagato, solo una cabeza cortada. Y hasta ella olía a carne quemada. Dos figuras entraron en la penumbra de la cueva. Obito y Black Zetsu. Se encontraron con una imagen de pura desesperación. Conan, encorvado sobre los restos, agarrando la cabeza de Nagato y sollozando incontrolablemente. Obito se quedó paralizado, y un suspiro apenas audible escapó por la rendija de la máscara. Una oleada de alivio, que casi le derribó el suelo bajo los pies, reemplazó al miedo escalofriante. Cabeza. Sobrevivió. La piedra que presionaba su pecho se desplomó en el abismo. La vida de Nagato no merecía ni un pensamiento. Los únicos que importaban eran los Rinnegan. Ojos que le abrirán el camino hacia un mundo nuevo. No temía la muerte de su marioneta, sino su completa desaparición. Si Uchiha Yue hubiera reducido a Nagato a polvo, su cuerpo se habría perdido en ese infierno atemporal donde no hay luz ni energía. Buscarle allí es como atrapar un grano de arena en un desierto infinito. Inútilmente. Aunque hubiera un cuerpo, ¿de qué serviría? En el permafrost de esa dimensión, los ojos divinos seguramente habrían sido extintos, privados de su poder y convertidos en cristal muerto. En el gran plan de Madara Nagato, solo había un papel. Ser el guardián temporal de Rinnegan. Una incubadora móvil. Ya no más. Su cuerpo solo debía proteger sus ojos y servir como sacrificio para la resurrección. Por suerte, todo salió bien. La cabeza está en su sitio, lo que significa que el Rinnegan está a salvo. Rin, no te preocupes. Crearé un mundo para que vivas en él. Este pensamiento le hizo más decidido. Ya había dado un paso adelante, listo para arrebatarle la cabeza a Nagato de las manos de Conan. ¿Sus sentimientos? Un sonido vacío.
Tuvo algo que ver con el asesinato de su propio maestro y la exterminación del clan. ¿Qué le importa el dolor de una mujer? Pero antes de que pudiera moverse, Black Setsu dio un paso adelante. Conan, date prisa. Dame la cabeza de Nagato. Sigue vivo, puede salvarse. Más rápido. Su voz siseante hizo que Obito y Conan se quedaran paralizados al instante. ¿Qué clase de tonterías es esta? Obito miró fijamente a Setsu. ¿Con una sola cabeza y aún vivo? Si él mismo fuera el sabio de los 6 caminos, tal resultado sería imposible. La fuerza vital de los Uzumaki puede ser grande, pero todo tiene un límite. Olía a carne frita. Obito reprimió una sonrisa de disgusto con dificultad. Las palabras de Setsu sonaban como si estuviera asegurando a todos que un tronco incinerado aún podía florecer. Imposible. Setsu, Obito empezó, pero se detuvo. Y entonces se dio cuenta. Claro. Es un truco. Aunque no le importe Conan, la preciosa cabeza está en sus manos ahora mismo. Ella le tiene a él, a Obito, como rehén, sin saberlo. Si intentaba arrebatarle la reliquia por la fuerza, quién sabe si la mujer angustiada le arrancaría los ojos a Nagato en un último arrebato de desesperación. No podía arriesgarse. La cabeza de Nagato era más valiosa para él que la suya propia, así que Setsu miente. Lanza un salvavidas falso a una mujer que se está ahogando para que ella misma le dé lo que necesita. Brillante. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha bajo la máscara. Setsu es un genio. ¿Vivo? ¿Estás diciendo que Nagato está vivo? Como era de esperar, la cabeza de Conan se alzó de golpe. Había un destello de esperanza loca en sus ojos manchados de lágrimas, que antes estaban vacíos. Yaiko está muerto, pero si Nagato puede ser salvado, no lo perderá todo. La desesperación es terreno fértil para las creencias más absurdas. Cuando no queda nada que perder, una persona está dispuesta a creer en cualquier milagro, a agarrarse a cualquier pajita, incluso la más fantasmal. Así es, está vivo. Puedo sentir su casco alimentando su cerebro con energía, manteniéndolo vivo, asintió Black Setsu con confianza. Conan, dame su cabeza rápido. La energía en el casco se está acabando. En cuanto se acabe, Nagato morirá por completo. Se acercó y, con cuidado, casi con suavidad, tomó la cabeza de las manos debilitadas de Conan. Al oír esto, Obito, que ya estaba listo para usar a Kamui y ayudar a Setsu a recuperar su cabeza, se quedó paralizado. ¿Qué? ¿Es esto realmente cierto? Parece tostada. ¿Y aún vivo? ¿No estás bromeando? Obito guardó silencio, inhalando el extraño olor a quemado que emanaba de los restos. Madara, no te demores. Siseó Setsu negro. Encuentra rápido al Setsu blanco, Nagato necesita un cuerpo nuevo. La operación de rescate para Nagato comenzó de inmediato. Obito encontró a uno de los clones del Setsu blanco, le cortó la cabeza y entregó el cuerpo sin cabeza al Setsu negro. Actuó sin dudar. Con afilados trozos de su tela, comenzó a raspar la carne quemada de la cabeza de Nagato, reemplazándola por una masa blanca y dócil. Al mismo tiempo, comenzó a conectar las terminaciones nerviosas y los vasos de Nagato con el nuevo cuerpo, usando células extremadamente activas para este propósito. Capítulo 115. El precio de la confianza en uno mismo. Pulsando con fuerza vital, las células Senju se convirtieron en un enlace de conexión, fusionando la cabeza cercenada de Nagato con un nuevo cuerpo. Bajo la cobertura de esta operación espantosa, Black Setsu y Uchiha Obito habían tejido una vez más su laguna secreta en su carne. Mientras la sangre comenzaba a fluir por los vasos de su nuevo cuerpo, Black Setsu soltó un suave suspiro de alivio. El principal activo se salvó. Así que eso era en lo que confiaba cuando fue a Yue, dijo Obito, mirando con duda el voluminoso casco en la cabeza de Nagato y dándole un ligero golpecito con los nudillos. Así es, confirmó Black Setsu, y había un peso en su voz. Una armadura capaz de acumular una enorme cantidad de energía y sostener la vida de quien la lleva. Pensó que ella le protegería del área del silencio absoluto. Se detuvo. Setsu conocía la verdadera fuerza de Nagato, especialmente tras su reciente mejora, Nagato era más poderoso que nunca. ¿Y cuál es el resultado? Parecía que no había pasado nada desde que supieron que Nagato había emprendido una misión suicida. Y volvió, en forma de simplemente una cabeza. Si no fuera por ese casco, ya no quedaría nada que salvar. ¿Ha alcanzado Uchiha Yue tal poder? ¿O era por la armadura que Nagato le había dado a Orochimaru? La respuesta a esta pregunta solo podía dársela Nagato cuando despertara. Menos mal que he evitado que Obito se aleje de esta aventura, pensó Black Setsu, mirando de reojo a su compañero. Si hubiéramos perdido su Kamui, todo habría terminado.
La invulnerabilidad de Obito en 5 minutos solo parecía impresionante sobre el papel. Si hubiera estado en el epicentro del poder de Yue, después de ese tiempo habría quedado ciego y muerto en el acto, incluso sin la intervención directa del enemigo. Y en 5 minutos, probablemente ni siquiera tendría tiempo de encontrar a Nagato. Nagato. Conan se inclinó en silencio sobre la mesa de operaciones. El olor a quemado, grabado en su memoria, finalmente se disipó, pero eso no lo hacía más fácil. Miró el rostro de Nagato, oculto bajo las vendas como una momia, y se culpó a sí misma. Si tan solo le hubiera detenido. Era tan seguro de sí mismo, tan fuerte. Y así, de él solo quedaba la cabeza. No debería haberle creído. Había dañado Yoe no solo su cuerpo sino también su mente en esa batalla, privándole de cualquier sentido de la realidad. Y ahora su vida dependía del Setsu blanco, una criatura única cuya carne no conocía el rechazo. Sin él, Nagato solo sería una cabeza cortada tendida indefensa sobre la mesa. Debería haberse calmado ya, murmuró Obito, alejándose con Black Setsu hacia un rincón. Eso espero, asintió. Las diferencias volvieron a olvidarse ante un objetivo común. Seguimos según el plan. La técnica de sellado estará lista pronto. Cuando Nagato despierte, ordenará a Orochimaru que envíe al segundo Hokage de vuelta a las tierras puras. Tu identidad debería permanecer en secreto por ahora. Sin embargo, incluso si Tobirama hubiera revelado a Obito, ¿y qué? Siempre había una explicación. En su situación actual, Nagato tendría que creerles, no tenía elección. Al menos, podría dejarle morir y encontrar otra forma de resucitar a Madara, salvando a los preciados Rinnegan. Pero Black Setsu estaba muerto de cansado de las improvisaciones. Fue por la iniciativa de estos dos que su plan casi se vino abajo, y la única pareja de Rinnegans estuvo a punto de perderse para siempre. Basta. Si Nagato puede ser salvado, entonces vivirá. Es mejor avanzar despacio, pero seguir el camino probado. Puede que no sobreviviera a otra fuerza mayor de este tipo. Así que, señor segundo, ¿todo irá bien? Orochimaru siseó con anticipación en la voz. No lo dudes, respondió Tobirama Senju con confianza. Nagato, en su mejor momento, se enfrentará a Yue y tomará la delantera. Nuestra victoria está decidida. Orochimaru captó el significado oculto de la pregunta. No le interesaba tanto derrotar a Yue como asegurarse de que la armadura de sellado convirtiera a Nagato en su marioneta. Y Tobirama estaba absolutamente seguro de ello. No subestimes el genio del segundo Hokage. Sabía que, aunque Nagato sospechara y se quitara la armadura, sería demasiado tarde. Sus técnicas ocultas ya habían penetrado el cuerpo del anfitrión. La única forma de deshacerse del control es reemplazar todo el cuerpo por debajo del cuello. Pero es posible. Es absurdo. Cortarse la cabeza es suicida. Y la reacción de rechazo tarde o temprano conducirá a una rebelión del cuerpo contra la mente, y el final será rápido y doloroso. Solo quedaba esperar. Esperar a que Nagato aplastara a Uchiha Yue, se convirtiera en una deidad a ojos del mundo y que su Konoha recibiera una super marioneta de nivel divino. Y entonces la hoja alcanzará una nueva grandeza. Desafortunadamente, Tobirama Senju calculó mal. Ni en sí mismos ni en su invento, funcionaban a la perfección. Nagato fracasó. Resultó ser el eslabón más débil que fue aplastado al instante. ¿Quién lo iba a decir? Después de todo, el dueño del legendario Rinnegan se comportaba como si la victoria estuviera en su bolsillo. Era como una vieja parábola. Un héroe posee el poder divino de los mitos, mientras que el otro empuña el poder obtenido con sudor y sangre, aunque con mecánicas inusuales. Y así, el héroe divino declara que solo tiene que entender las tácticas del enemigo y ganará. ¿Cómo no puedes creerlo? Y luego, habiendo entendido la táctica, es golpeado hasta la muerte con las manos desnudas. Es ridículo. Es como escuchar las noticias. Tu héroe de la infancia fue mordido hasta la muerte por un perro callejero. Mientras tanto, en Konoha. ¿Cómo está el pueblo? Murmuró Naruto para sí mismo mientras se sentaba en la cama del hospital. ¿Y dónde se ha ido Sasuke? Los últimos días han sido extraños. Por alguna razón, había estado inconsciente durante varios días. La abuela Tsunade dijo que era por mala nutrición. Pero Naruto sentía que era otra cosa. Capítulo 116. ¿A dónde desapareció Sasuke? Hipoglucemia. Una palabra complicada que la abuela Tsunade le había lanzado. Dicen que se desmayó por desnutrición, le dijeron que comiera normalmente y que no se atragantara con fideos. Por un momento, su corazón se calentó. Al fin y al cabo, le importaba. Como hizo el abuelo 3 una vez, como el señor Jiraiya, al fin y al cabo, son buena gente.
Pero ese pensamiento se ahogó inmediatamente en la duda. ¿Comió solo ramen voluntariamente? Desde niño, nadie le había enseñado a cocinar, a nadie le importaba lo que comía. Más allá del menú Ichiraku y los fideos instantáneos, el mundo culinario simplemente no existía para él. Y algo en sus explicaciones no cuadraba. Una especie de agujero de gusano de duda carcomía por dentro. Se sentía genial antes de perder el conocimiento. Sin debilidad, sin mareos. Nada. Y la pregunta principal que me molestaba: ¿dónde está Sasuke? ¿Dónde podría haber desaparecido? Naruto permaneció inmóvil en una rama de árbol en las afueras de Konoha, mirando las ruinas que una vez fueron su hogar. No había visto a Sasuke desde que despertó. Las consultas no dieron resultado. Nadie, ni siquiera la abuela Tsunade, le dio una respuesta. Todos seguían diciendo: no lo sabemos. Durante este tiempo en soledad común, él y Sasuke se hicieron verdaderos amigos. Al menos Naruto ya le consideraba un amigo con todo su corazón. Y ahora Sasuke ha desaparecido. Los nombres que se convirtieron en símbolos del desastre aparecieron en mi memoria. Uchiha Yue, Shimura Danzo, abuelo el tercero, ¿cómo pudo todo colapsar así de la noche a la mañana? Tantos muertos. Y el clan Uchiha, es destruido. Se decía que era culpa de Danzo, que quería exterminarlos. Naruto no podía comprenderlo. El abuelo 3 siempre enseñó que los aldeanos son una sola familia, camaradas que necesitan ser protegidos. Esta es la voluntad de fuego. Creció con esas palabras, absorbiéndolas como verdad. Incluso cuando era rechazado y regañado, recordaba las instrucciones del tercero y soportaba en silencio, convenciéndose de que esos eran sus compañeros. Pero no formaba parte el clan Uchiha de esa familia. ¿Por qué Danzo, el hombre que estaba en el mismo trono del Hokage, los destruyó? ¿No debería la misma voluntad de fuego arder en su corazón, obligándole a proteger la suya? Se decía que Danzo no se detenía en Uchiha. Realizó experimentos inhumanos con los aldeanos, intentó matar al Hokage. El pueblo, ¿qué te pasó? Pensó Naruto, sintiendo cómo todo se enfriaba por dentro. ¿Y Sasuke, fuiste a buscar a Uchiha Yue? La idea parecía aterradoramente plausible. Antes, se habría apresurado a devolverlo sin dudarlo. Pero ahora. ¿Es necesario? Konoha, que el abuelo 3 había imaginado en su imaginación, era un lugar brillante donde todos se entendían y apoyaban mutuamente. Naruto ingenuamente creía que no había oscuridad en ella. Pero ahora la veía en persona. ¿Es la voluntad de fuego una mentira? Si traía a Sasuke de vuelta, sería feliz aquí. ¿Estará a salvo? Danzo está muerto, pero ¿podemos confiar en los demás? ¿El propio Hokage, quien permitía que una persona así existiera a su lado? Recordó a Jiraiya. La mirada del ermitaño canoso siempre le causaba una vaga inquietud, como si hubiera algo más tras la máscara de un simple. El chico aún no conocía toda la verdad. No sabía que Sasuke estaba muerto, destinado a ser un sacrificio sin sentido desde el principio. No sabía que no existía hipoglucemia. Simplemente quedó aturdido, convertido en una marioneta inerte, una batería viva para liberar el chakra de la 9 colas. Para la aldea, ya no era un Jinchuriki, ni hijo del cuarto Hokage. Solo un recipiente con poder ilimitado. Y a nadie le importaban sus sentimientos ni sus pensamientos. Si hubieran necesitado a Sasuke en lugar de Sasuke para captar la mirada de Yue, Jiraiya habría sacrificado al hijo de su alumno sin dudarlo. En lo más profundo de Naruto, en el crepúsculo de la jaula, el zorro de 9 colas yacía jadeando. Su chakra se bombeaba sin piedad, como el agua de un pozo seco. Si no hubiera sido el epítome del poder puro, se habría secado hace mucho. Pero ahora sentía algo nuevo. Podía sentir la oscuridad subiendo en el alma del chico: duda, resentimiento, decepción. Las semillas estaban sembradas. «Es la hora, Naruto», gruñó, y una risa maliciosa burbujeaba en su voz. «Es hora de mostrarte la verdadera cara de tu preciado Konoha». El de 9 colas, a diferencia de su carcelero, estuvo consciente todo el tiempo. Lo oyó todo. Todas las conversaciones entre Jiraiya y los demás, cuando no tenían reparos en discutir sus planes justo delante de la batería. La ira solía nublar sus ojos, pero ahora era su momento. ¿Todavía sin noticias? No podemos esperar más. La fuerza de Uchiha Yue crece cada día. Necesitas reunir el poder de todo el mundo shinobi, si no, la Tierra del Fuego caerá. En la oficina del Hokage, Jiraiya paseaba por la sala, inquieto. Su nerviosismo se reflejaba en la vitrina de cristal sobre la mesa, bajo la que descansaba la cabeza de Sarutobi Hiruzen. «Jiraiya, cálmate», llegó la voz calmada y sin emociones del tercero. «Enviaste las cartas hace solo unos días. Paciencia.
Otras aldeas siguen viendo a Yoe solo como un trofeo, no como una amenaza existencial. No entienden su verdadero poder, y nosotros tampoco. Tienes razón, profesor, exhaló Jiraiya, deteniéndose. Pero la ansiedad en sus ojos no desapareció. Capítulo 117. Burla. Jiraiya suspiró profundamente, intentando dejar de temblar. Ha pasado un día desde que Sarutobi Hiruzen y los demás fueron a la región del silencio absoluto, hacia una muerte segura. Su plan era ridículamente simple y arrogante. Encontrar a Uchiha Yue, apelar a su voluntad de fuego, obligarle a arrepentirse y suicidarse. Ahora, se enfrentaban a la ensordecedora verdad. No había rastro de ese mismo Will en el corazón de Yue. Ni siquiera le importaba el título de Hokage. ¿Y ahora qué? ¿Qué podía hacer Konoha contra un hombre así? Toda su estrategia se basaba en una única, como resultó, falsa suposición. No tenían otros planes. En aquellos tiempos, cuando Yoe despertó el Mangekyou Sharingan, su poder fue suficiente para aplastar la aldea él solo. Desde entonces solo se ha hecho más fuerte. Su única esperanza era un defecto en su fuerza o una cierta debilidad que dificultaba sus movimientos. Pero, ¿qué les aportaba ese conocimiento? ¿Es posible derrotar un huracán sabiendo hacia dónde sopla? Dicen que la guerra de los shinobi es una guerra de inteligencia. Pero contra la fuerza absoluta, cualquier información es inútil. Acorralados, decidieron dar un paso desesperado. Buscar ayuda en otras aldeas. Casi no queda tiempo. El daimyo les dio un mes, pero más de la mitad del tiempo ya se había dedicado a preparativos inútiles para la marcha hacia la región del silencio absoluto. De hecho, todo el país de fuego tenía un mes restante. Según los pronósticos sombríos, en 3 meses desde el momento del despertar de Yue, menos de un tercio de su tierra natal permanecerá. Será prácticamente borrado de la faz de la tierra, dejando solo parches patéticos en las afueras. Konoha tendrá que huir, dejando atrás todo lo que ha conocido. Roto por esta perspectiva, los ancianos de Konoha abandonaron la idea de derrotar a Uchiha Yue solos. Quizá, solo combinando el poder y la sabiduría de todo el mundo shinobi, podrán detenerle. ¿Pero tendrá éxito su llamado a la alianza? ¿Les escucharán otros pueblos? La alianza existente era una ficción creada para desviar la mirada de los sabios del monte Myoboku a cambio de los secretos del Senjutsu. Los contratos son sólidos solo cuando las partes tienen la intención de cumplirlos. Ese pacto fue una formalidad vacía desde el principio. Si las grandes aldeas realmente necesitaran una alianza, la habrían concluido hace mucho tiempo, sin la participación de Konoha. Y aunque Konoha podría haberse unido más tarde, soportando burlas y haciendo concesiones, su propio orgullo y las intrigas de Iwagakure enterraron esta idea. Ja ja ja. Ridículo. ¿Están completamente locos estos de Konoha? En Kumogakura, Raikage se reía, golpeando la mesa con el puño. La carta en su mano parecía la broma más ridícula que había leído en su vida. En él, Konoha, admitiendo el fracaso de su misión, suplicó convocar un consejo de los 5 Kages. Uchiha Yue, decía la carta, resultó ser un monstruo sin honor y sin la voluntad de fuego, cuyo poder es irresistible. Él arrugó el pergamino y lo tiró a la cesta. Pensaba que tenían algún tipo de plan ingenioso. Pero resultó ser una locura total. Casar a un hombre hasta dejarlo en polvo, cortar su clan y luego esperar que un par de palabras pomposas sobre el deber hacia la aldea le obliguen a suicidarse. ¡Qué burla! Escolta al enviado de Konoha afuera. Pero nosotros. Tenemos nuestro propio plan. En Iwagakura, 2 shinobi ya arrastraban a un mensajero desde Konoha hacia la salida. ¡No! Señor Tsuchikage, no puede. El mensajero gritó desesperado, forcejeando. Uchiha Yue es invencible. No puedes vencerle solo. Solo uniendo fuerzas salvaremos el mundo shinobi. Estaba dispuesto a morir en el acto si tan solo Onoki aceptaba. Pero su vida no valía nada. Lo echaron por las puertas de la residencia Tsuchikage como un perro callejero. Fracaso. Iwagakura no estaba impresionada por el fracaso de Konoha. Y había una razón. Si hubieran informado que habían lanzado todas sus fuerzas contra Yue, neutralizado su territorio y caído tras 300 rondas de feroz batalla, esa habría sido otra conversación. Esto demostraría que el enemigo es realmente invencible. ¿Pero qué hizo Konoha? Gastaron todas sus fuerzas para llegar hasta él y, en vez de luchar, intentaron matarlo a golpes con una especie de voluntad de fuego. ¿Están cuerdos? Aunque la carta no contenía todos los detalles, Onoki comprendió perfectamente la esencia de esta absurda tontería surrealista. Ese mismo día, los enviados de Konoha fueron expulsados ignominiosamente de otras aldeas.
El fracaso de Konoha era tan absurdo, que era imposible aprender una sola lección útil de él. Capítulo 118. No piden una alianza después de una derrota. Pensar en una alianza solo después de sufrir una derrota aplastante. ¡Qué ingenuidad! Las respuestas que llegaban a Konoha desde otras grandes aldeas eran carbono empapadas de papel en sarcasmo y jactancia sin disimulo. ¿Quién no conoce las intenciones de Liz? ¿En qué se diferenciaban de los nuestros? Anhelabas conseguir los ojos de Uchiha Yoe para que, confiando en la fuerza absoluta, pudieras parasitar al resto del mundo, absorbiendo todo el jugo de él. Y ahora que tu astuto plan se ha reducido a polvo, ¿te has acordado de la alianza? ¿Tienes miedo? Lo siento, pero tú perdiste, no nosotros. Nuestros planes ni siquiera han empezado a hacerse realidad todavía. Ridículo, qué ridículo. Las aldeas shinobi ya no se tomaban en serio la Konoha actual. El silencio en la oficina del Hokage se volvió denso, casi palpable. Me oprimía los hombros, acumulándose en las esquinas donde las sombras parecían especialmente oscuras. De repente, Tsunade bajó el puño sobre la mesa con un gesto teatral. El montón de informes rebotó y se dispersó. Fracaso, jadeó, mirando los informes con una mezcla de impotencia y rabia. Todo es como esperaban. Ni una sola aldea iba a formar una alianza para oponerse conjuntamente a Uchiha Yoe. Todos querían llevarse el premio gordo principal solos. ¿Qué clase de gente? Aunque, para ser completamente honesto, Konoha habría hecho exactamente lo mismo. Si su propia operación no hubiera fracasado, no habrían pensado en compartir el poder con nadie. Fracaso. Jiraiya ya gruñía, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Malditos cabrones. ¿No ven que Uchiha Yoe es un monstruo capaz de destruir el mundo entero? Y solo tienen su propio beneficio en la cabeza. Si ellos también fallan, será demasiado tarde para todos. Maldita sea. Su rostro se torció de indignación. Los sueños de triunfo de Konoha se habían hecho añicos. El tiempo, que parecía un recurso infinito, se me escapaba de las manos. Finalmente despertaron de sus sueños y se vieron obligados a enfrentarse a la realidad. Y la realidad fue un desastre. El área de silencio absoluto creada por Yoe se extendía inexorablemente, y pronto Konoha quedaría envuelta en su sudario. Si no pueden detenerlo en los próximos 2 meses. La Tierra del Fuego desaparecerá del mapa mundial. Konoha no tendrá ni un centímetro de su tierra natal. Tendré que huir, buscar refugio y mendigar en el extranjero. Tsunade, continúa. Una voz de anciano sonó desde la esquina, que solo pertenecía a la cabeza de Sarutobi Hiruzen. Convencer a los grandes pueblos. Y ponte en contacto con los pequeños inmediatamente. Era necesario preparar rutas de escape. Si el plan para matar a Yoe no funcionaba, solo tendrían que escapar del país del fuego. Utilizando los restos de influencia, amenazas y promesas anteriores, sería posible formar una nueva alianza de pequeñas aldeas y encontrar refugio en sus territorios. Pero los cálculos eran inexorables. En 3 meses, solo unos pocos de los estados más remotos, como el país de las aguas termales o el país de las artesanías, evitarían la absorción. Todos los vecinos de la Tierra del Fuego están condenados. Para empeorar las cosas, la apuesta anterior había agotado el tesoro y los arsenales. Konoha se quedó sin recursos y sin la menor idea de cómo resistir a Uchiha Yoe. Antes eran tan seguros de sí mismos, tan ciegamente creyentes que una vez que lo encontraran, se suicidaría en nombre de la voluntad de fuego. Nunca se les ocurrió que Uchiha Yoe no tuviera ni una gota de esa misma voluntad en el corazón. No se arrepintió. No se inmutó. Incluso cuando usaban a Uchiha Sasuke como moneda de cambio, Yoe se mantenía firme. Al darse cuenta de la intención de Sarutobi, Tsunade dio órdenes de inmediato. Konoha es débil para dictar términos a iguales, pero no puede manejar unas pocas aldeas pequeñas. Al mismo tiempo, envió cartas de nuevo a las 4 grandes aldeas. En ellas, apeló a la razón, convenciéndola de que no podía enfrentarse sola a Yoe. Necesitamos compartir datos, resultados de investigación y encontrar juntos sus debilidades. En cuanto a sus ojos, una creación tan cruel debería haber sido destruida. Por supuesto, después de que Konoha agotara todas las posibilidades de usarla. ¿Sinceridad? ¿Qué tipo de sinceridad? Ofreciendo compartir tecnologías con todos, la propia Konoha no iba a poner ni una sola carta sobre la mesa. ¿Es posible tirar todo a la luz? Tomemos, por ejemplo, los datos sobre los Senjutsu. Si no fuera por la supervisión personal de los sabios del monte Myoboku, Konoha habría compartido este conocimiento de forma estrictamente dosificada.
No se debe permitir que las técnicas que potencialmente amenacen los intereses de Lis caigan en manos equivocadas. ¿Y si otras aldeas con estas tecnologías reducidas pierden? ¿Es esto egoísmo? No, no y no. Todo es por el bien del mundo shinobi. Además, está Konoha misma. Estos sapos de mi lado están ciegos, ya que no creían que la hoja vencería a Yue. Aunque, como ha demostrado la práctica, no eran ciegos. En el silencio opresivo de la oficina, sus propias palabras, pronunciadas con tanta confianza no hace mucho, ahora sonaban como un veredicto en sus oídos. En ese caso, ¿Uchiha Sasuke inevitablemente morirá? Sí. Pero esto es por Konoha, por la voluntad de fuego. Si lo hubiera sabido, habría aceptado encantado. Estamos haciendo lo correcto, Jiraiya. Es hijo de tu alumno, ¿verdad? La extracción tan frecuente del chakra del hombre con cola causará daños irreversibles al cuerpo de Naruto. ¿Qué pasa? Por el bien de la aldea, por los ojos de Uchiha Yue, todo está justificado. Es un sacrificio necesario. Si Minato estuviera vivo, me entendería. Por Konoha, no dudaré en sacrificar no solo al hijo de Minato, sino también al hijo de nuestro maestro. Al menos Naruto seguirá vivo. ¿Y qué si su cuerpo está lisiado? Uchiha Sasuke debería haber muerto. Sí, por el bien de Konoha. Por el bien del pueblo. Tenemos que conseguir esos ojos. Mientras tanto, en lo profundo del laboratorio, el cuerpo de Naruto quedó atrapado en una cápsula de cristal. Los hilos escarlata del chakra de la 9 colas fluían continuamente de él. Bajo la influencia de este violento proceso, el cuerpo del niño convulsionó, arqueándose de un dolor que no podía medirse ni describir. Capítulo 119. El colapso del mundo dolor. Incluso podía ver a través del grueso velo del olvido en el que él había sido sumergido. Los párpados de Naruto parpadeaban, su conciencia intentaba desesperadamente salir a la superficie, pero su cuerpo, envenenado con anestésicos, seguía paralizado. Cerca, en la siguiente mesa de operaciones, Uchiha Sasuke luchaba con agonía. Sus gritos, llenos de maldiciones, resonaban en la estéril habitación blanca. Varias figuras enmascaradas se inclinaban sobre él. En sus manos brillaban bisturíes de chakra, delgadas y mortalmente afiladas hojas de luz. Con profesionalidad helada, diseccionaron su carne, tallando patrones intrincados de técnicas de sellado en el tejido vivo. Sasuke estaba consciente. Lo sentía todo. Las voces de los médicos shinobi sonaban calmadas y distantes, como si estuvieran hablando de arreglar una marioneta rota. El pulso es inestable. Aumenta la dosis del sedante, pero no bloquees las terminaciones nerviosas. El recipiente debe permanecer consciente. Esta es la metodología. Si no, el sello se desajustará. Ten paciencia, Uchiha. Es por la seguridad del pueblo. No querrás morir sin ver a tu preciosa Yue, ¿verdad? La última frase sonaba como una burla sofisticada, fría e indiferente. En sus discursos, Sasuke no era una persona, sino un objeto, un recipiente. Brutos, Yue os destruirá a todos, raspó Sasuke, retorciéndose de rabia impotente. Pero sus esfuerzos fueron en vano. No podía despertar el Sharingan, solo había oscuridad en las cuencas vacías de los ojos. Antes le habían privado de la vista para evitar que Mangekyou despertara. Ahora estaba ciego e indefenso. Y a su alrededor, en cápsulas de cristal y sobre mesas cercanas, yacían otros, aquellos a quienes los ninjas de Konoha llamaban salvajes, capturados en los bosques de la Tierra del Fuego. Perfeccionaron esta técnica, llevándola a la perfección. Sus vidas eran solo consumibles en camino de crear la barrera que ahora se estaba implantando en Sasuke. ¿Cuántos de ellos murieron en agonía para que los médicos shinobi aprendieran a operar un corazón vivo y sensible? Naruto permanecía como una sombra invisible en medio de este infierno. Miró lo que estaba ocurriendo, y su mundo, construido sobre la fe y la amistad, estaba a punto de explotar. No puede ser verdad. No existe. Es una pesadilla causada por una enfermedad. Fragmentos de la conversación de otra persona surgieron en su mente. ¿Y si pregunta por los Uchiha? ¿Va a montar un escándalo? Tantos días sin conciencia, necesitamos encontrar una explicación. Digamos que se ha escapado, no es la primera vez. Este tonto creerá en cualquier cosa, jaja. Esa risa suave y desdeñosa atravesó a Naruto más dolorosamente que cualquier kunai. Así que eso es todo. Sasuke, no escapó. Él era asesinado. Tsunade, Jiraiya, todos ustedes. La voluntad de fuego, eso es lo que es, el precio por el bienestar del pueblo. Camaradas, jaja. Solo fui un tonto. Naruto se dejó caer de rodillas sin hacer ruido, sujetándose la cabeza entre las manos.
Su cuerpo temblaba, aunque no lo sentía. Su mundo se estaba desmoronando. No, no es verdad, solo es un sueño, susurró al vacío. Por culpa de Sasuke, por el bajo nivel de azúcar. Estoy durmiendo. Despierta. Despierta. Negó con la cabeza frenéticamente, intentando romper el hechizo con su fuerza de voluntad. Y en ese momento, el mundo a su alrededor empezó a nadear, disolviéndose en una neblina gris. Naruto se encontró en una mazmorra húmeda y familiar, frente a una enorme jaula. Dos ojos rojos sangre, llenos de antigua malicia, le miraban desde la oscuridad. Esto no es un sueño, chico, retumbó la voz, sacudiéndole el núcleo mismo. Naruto levantó la cabeza, atónito. ¿Quién eres? ¿Todavía no lo entiendes? La bestia se inclinó lentamente hacia adelante, y su rostro gigante parecido al de un zorro emergió de las sombras. Soy el poder que te han estado drenando. Soy la razón por la que sigues vivo. No, dije, no va a pasar, estás en mi cuerpo. Abuela Tsunade, un ermitaño pervertido, dirían. Esto es un sueño. El pueblo no es así. La voluntad de fuego. Ja 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 ja. La profunda y estruendosa risa del nueve colas le llega a los oídos, llena de una burla venenosa ante su ingenuidad. ¿De qué te ríes? Rugió Naruto, levantándose de un salto. Me río de tu ceguera, chico. Incluso ahora, después de verlo todo con tus propios ojos, sigues mintiéndote a ti mismo. ¿No quieres ver la oscuridad de Konoha? Esto no es un sueño. Esto es la realidad. Ese pueblo en el que creías es una ilusión. Nunca existió. Ahora dime, ¿cuánto tiempo vas a aferrarte a esta mentira? Sasuke no escapó. Está muerto. Fue arrojado a este pozo por las mismas personas que le juraron amistad y hablaron de la voluntad de fuego. Aquí está, tu aclamada Konoha. Aquí están, tus compañeros. Mira. El nueve colas rugió, y el laboratorio apareció ante los ojos de Naruto de nuevo, el cuerpo torturado de Sasuke, los fríos ojos de los verdugos enmascarados, sus voces indiferentes. No. Naruto cayó de rodillas. Su fe, su esperanza, todo su mundo, todo se convirtió en cenizas. Así que eso es, la voluntad de fuego. Capítulo 120. Cayendo en la oscuridad, el chico, ¿quieres cambiarlo todo? Una voz como el retumbar de un deslizamiento de tierra resonó en su mente. ¿Anhelas el poder? ¿Quieres borrar esta Konoha podrida e hipócrita de la faz de la tierra? Naruto levantó la cabeza. La mirada sin vida se posó en el nueve colas, pero en el instante siguiente, un fuego de odio brilló en lo profundo de las pupilas. Acontecimientos recientes, fragmentos del pasado, quemaban mi mente. Una risa silenciosa y venenosa retumbó en su pecho. Konoha. La voluntad de fuego, no paras de hablar del deber, del pueblo, de la notoria voluntad de fuego, tú eres el que no toma ni una gota. Los hipócritas. Naruto se dio cuenta de lo que casi todos entendían realmente. La culpa de lo ocurrido no recaía en Uchiha Yue, sino en Konoha misma. Si no fuera por Shimura Danzo, uno de los pilares de la aldea que perpetró la masacre del clan Uchiha, si no fuera por Sarutobi Hiruzen, el llamado Hokage, que permitió que este conflicto escalara hasta convertirse en una conflagración que lo consumía todo. Pero incluso entonces, era posible no alcanzar tal resultado. Después de todo, Uchiha Yue no era un ninja. Un civil corriente, del que casi nadie había oído hablar hasta hace poco. Konoha tiene la culpa de todo. Y ahora, para conseguir sus ojos, no para corregir el error, no para castigar, sino para conseguirlos, el pueblo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Konoha, que una vez presumió de justicia y camaradería, arrojó la suya al fuego. Peor aún, convirtió a los residentes en conejillos de indias. Incluso le agarraron a él, a Naruto, y, ignorando su estado, le drenaron las fuerzas. Así que así es este pueblo. Eso es, la tan aclamada voluntad de fuego. Se levantó lentamente, y su mano, obedeciendo un instinto primitivo, se posó sobre las enormes barras del sello. Parece que has tomado tu decisión. Jejeje. Una avalancha abrumadora de poder brotó de él. En ese momento, sus mentes se fusionaron, sus corazones comenzaron a latir al unísono. Aquí está, el verdadero poder. Jejeje. Los ojos de Naruto se abrieron de golpe. Las pupilas se estrecharon instantáneamente en unas bestiales rendijas verticales. El chakra carmesí envolvió el cuerpo, danzando violentamente con llamas. La carne comenzó a hincharse y deformarse bajo la presión de la fuerza monstruosa, y desde atrás, desgarrando la piel, brotaron colas una tras otra. Libertad. Una sensación incomparable de poder le invadía, como si se hubiera liberado de una cadena invisible.
¿Qué Konoha? ¿Un pueblo así? Esta es tu voluntad de fuego, no hay lugar en este mundo. Sasuke, espera, pronto enviaré a la abuela Tsunade y a los demás contigo. Groar. La casa de Naruto no pudo soportar la presión monstruosa y se hizo añicos. La explosión y oleada de chakra siniestro y devorador atrajeron instantáneamente la atención de todos los ninjas del pueblo. Esto, el de 9 colas. Es imposible. Impresión. ¿Por qué está aquí otra vez? ¿Obra de los Uchiha? No puede ser, el clan está destruido, ¿es realmente Sasuke? Los ninjas, que recordaban la noche del ataque del 9 colas, miraban con horror supersticioso a la bestia que apareció. ¿Cómo iba a escapar ahora, cuando Konoha estaba tan vulnerable? ¿Está destinado a caer el pueblo? Naruto los ignoró. Sus habilidades sensoriales, potenciadas por el poder de Biju, habían llegado al límite. Sintió fácilmente la presencia de Tsunade, Jiraiya y los demás. Muere. El quinto Hokage. Te voy a hacer pedazos. Una bola de oscuridad concentrada, una bola de una bestia con cola, salió disparada y se lanzó directamente hacia la residencia del Hokage. Mientras tanto, en la oficina del Hokage, Jiraiya, Tsunade y los ancianos acaban de tomar una decisión. Buscar una alianza con las pequeñas aldeas para encontrar juntos la manera de detener o incluso destruir a Uchiha Yue. Paralelamente, se enviaron informes a otras grandes aldeas con la esperanza de que finalmente comprendieran la magnitud de la amenaza y reconocieran el fracaso de Konoha. El objetivo era una alianza, el intercambio de investigaciones y el desarrollo de un método eficaz para eliminar un enemigo común. Por supuesto, Konoha no tenía prisa por compartir sus propios logros. La esperanza de conseguir sus ojos seguía ardiendo. Aunque su investigación previa en el campo del silencio muerto no dio frutos, lograron mejorar Edo Tensei con la ayuda del Senjutsu. Ahora los muertos resucitados podían resistir el poder absorbente de esta zona y alcanzar Yue. La cabeza de Sarutobi Hiruzen descansaba sobre la mesa. Su alma inmortal estaba atormentada por un hambre insaciable y extenuante. El recuerdo de las almas devoradas de Danzo e Itachi y la embriagadora sensación de saciedad tenían un sabor fantasma en su boca. Hambriento, tengo muchísima hambre. Tienes que tener paciencia. Su mente le decía que algo no iba bien en él. Nunca había experimentado esto antes. Otra alma, solo una, no, no puedes. Es solo una cabeza, y no debería delatar sus deseos malignos. Pero el hambre era insoportable. Almas, necesitaba almas. Pensamientos locos giraban en su mente. Finas grietas comenzaron a extenderse por la superficie de su cabeza, y el chakra del Senjutsu en su interior empezó a hervir, reaccionando de forma desconocida con su alma hambrienta. De repente, los ojos de Sarutobi Hiruzen se abrieron de golpe. Al mismo tiempo, Tsunade se levantó de un salto. Esto. Jiraiya giró la cabeza hacia la ventana. Una ola de chakra monstruoso barrió la aldea. Este poder, últimamente se ha vuelto dolorosamente familiar. El poder del 9 colas. Una gigantesca bola de energía concentrada, como un castigo celestial, cayó sobre la residencia del Hokage. La explosión sacudió el suelo y el edificio quedó envuelto en nubes de humo y polvo. El 9 colas. Naruto. ¿Cómo es posible? La figura de Jiraiya apareció en el tejado de la casa vecina. Miró a la enorme bestia a lo lejos incrédulo, incapaz de entender lo que estaba pasando.